Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema cargado de romance, anhelos y la belleza de los sentimientos puros. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem enamorado, pensando en Ande y, como no, mirando esa foto que lo tiene suspirando. Así que pónganse cómodos, abran bien los oídos y si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y fascinante como este. Y ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. Sabemos que muchos de ustedes siguen de cerca la vida y carrera de Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo, lo han convertido en un ícono para muchos. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, ni de sus logros profesionales, aunque eso siempre es interesante. Hoy vamos a poner el foco en su corazón. Vamos a explorar esa faceta más íntima y romántica que estoy segura, a todos nos encanta descubrir. Se trata de Kerem enamorado, un estado que por lo que hemos podido intuir, está fuertemente ligado a una persona muy especial, Hande Erçel. La imagen que da pie a toda esta conversación es esa fotografía. Una imagen que para Kerem, parece tener un significado mucho más profundo que una simple captura. Es un reflejo de sus sentimientos, de sus pensamientos, de un amor que florece o que, quizás, ya está en plena floración. Y es que cuando uno está enamorado, todo lo que rodea a esa persona amada cobra una dimensión especial, ¿verdad? Un objeto, una palabra, una imagen, todo puede convertirse en un portal hacia ese sentimiento tan poderoso. Hemos visto a Kerem y Hande compartir momentos, tanto en la ficción como en la vida real, y la química entre ellos siempre ha sido innegable. Esa chispa que salta en la pantalla, esa complicidad que se percibe en sus interacciones fuera de los focos, todo ello ha alimentado los rumores y las esperanzas de sus seguidores. Y es precisamente en esos instantes, cuando uno de ellos, en este caso Kerem, se detiene a contemplar una imagen de Hande, que podemos imaginar la intensidad de lo que está sintiendo. ¿Qué vemos cuando Kerem mira esa foto? No es solo la imagen de una mujer hermosa. Es muy probablemente un recuerdo. Un recuerdo de un momento compartido, de una risa, de una mirada cómplice. Es la evocación de la personalidad de Hande, su alegría, su dulzura, su inteligencia, esa forma tan particular que tiene de iluminar una habitación. Para Kerem, esa foto podría ser una ventana a todos esos aspectos que lo han conquistado. Podría ser un recordatorio de por qué está enamorado. Y es fascinante cómo el amor tiene esa capacidad de transformar nuestra percepción. Una simple fotografía, que para el resto del mundo podría ser una imagen más, para Kerem se convierte en un tesoro. Es un catalizador de emociones, un punto de partida para un sinfín de pensamientos. Imaginen la escena, Kerem, quizás en un momento de tranquilidad, revisando su teléfono o una galería de fotos, y de repente se topa con esa imagen de Hande. ¿Qué sucede en ese instante? Es probable que una sonrisa se dibuje en su rostro. Una sonrisa genuina, de esas que nacen del corazón y que iluminan los ojos. Quizás suspira un suspiro que no es de tristeza, sino de pura satisfacción, de un sentimiento profundo y reconfortante. Su mente empieza a viajar. Recuerda la ocasión en la que se tomó esa foto. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué conversación tuvieron ese día? Cada detalle cobra vida en su memoria. Para él, Hande no es solo una colega de profesión, no es solo una amiga. Es alguien que ha despertado en él emociones intensas, alguien que ocupa un lugar especial en su vida. Y esa foto es un símbolo de ese lugar. Es una especie de ancla que lo conecta con ella, especialmente si en ese momento están lejos o si el ajetreo de sus vidas profesionales los tiene un poco distanciados. Podemos especular sobre qué aspectos específicos de Hande capturan la atención de Kerem en esa foto. Quizás es la forma en que sus ojos brillan, o la curva de su sonrisa, o incluso la pose en la que se encuentra. Cada uno de estos detalles, envueltos en el contexto de su relación, adquiere un significado romántico. Es como si la foto le susurrara al oído todas las razones por las que la ama. Y no es solo Kerem el que se ve afectado por esta conexión. Hemos visto la admiración mutua entre Kerem y Hande. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una energía que atrae a las masas. Su relación, o lo que sea que esté ocurriendo entre ellos, se ha convertido en un foco de interés para miles de seguidores que desean verlos felices y juntos.
Y esta imagen, esta contemplación de Kerem, solo aviva aún más esa ilusión. Piensen en la narrativa que se crea a partir de esta simple acción. Un hombre enamorado, perdido en sus pensamientos, encontrando consuelo y alegría en la image de la persona que ama. Es una escena universal, una que todos hemos vivido o imaginado. El amor, en su forma más pura, se manifiesta en estos pequeños gestos, en estas miradas fugaces, en estos momentos de introspección romántica. Y qué importante es esa conexión que se puede sentir a través de una imagen. En la era digital, donde la comunicación es instantánea pero a menudo superficial, una foto puede tener un poder increíble. Puede transmitir emociones, evocar recuerdos y, sobre todo, mantener viva una conexión. Para Kerem, esa foto de Hande es más que píxeles en una pantalla, es un pedazo de su corazón. Es posible que al ver esa foto Kerem se sienta inspirado. Inspirado para ser mejor, para esforzarse más, para hacerla feliz. El amor tiene esa cualidad transformadora, esa capacidad de impulsarnos a alcanzar nuestras mejores versiones. Y si Hande es la musa que inspira a Kerem, entonces el mundo del entretenimiento tiene mucho que agradecer a esta conexión. Además, esta situación nos habla de la autenticidad de los sentimientos. Cuando vemos a un actor, a una figura pública, en un momento tan íntimo, tan vulnerable, sentimos una conexión más profunda con ellos. Nos damos cuenta de que detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos reales, con amores, con anhelos. Y en este caso, Kerem enamorado mirando una foto de Hande es una clara muestra de ello. Podemos imaginar incluso los pensamientos que cruzan por su mente. Qué hermosa es, podría pensar. Me encanta su sonrisa. O quizás algo más profundo, algo sobre la profundidad de su conexión, sobre la felicidad que ella le aporta. Los matices del amor son infinitos, y en cada mirada a esa foto, Kerem podría estar redescubriendo una nueva faceta de su amor por Hande. Y esta conversación sobre Kerem y Hande no sería completa sin mencionar la importancia de la privacidad. Si bien es fascinante para nosotros como espectadores especular y desear lo mejor para ellos, también es crucial recordar que su relación es suya y que merecen tener su espacio. Pero eso no quita que podamos apreciar la belleza de lo que parece ser un amor sincero y profundo. La imagen es solo un pequeño vistazo a un mundo de emociones. Es la punta del iceberg de un sentimiento que sin duda, es muy real para Kerem. Y esa dedicación a su amor, esa forma en que la imagen de Hande lo transporta, es lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Nos gusta ver a nuestros ídolos enamorados, nos gusta creer en el poder del amor. Y mientras Kerem mira esa foto, nosotros, como espectadores, también podemos sentir esa chispa de romanticismo. Nos hace pensar en nuestros propios amores, en las personas que nos inspiran, en los momentos que atesoramos. El amor es universal y las historias de amor, incluso las más privadas, tienen el poder de resonar con todos nosotros. Así que en resumen, hemos hablado de Kerem enamorado, ese estado que parece estar intrínsecamente ligado a Hande Erçel. Hemos explorado la posible profundidad de sus sentimientos al contemplar una foto de ella, imaginando los recuerdos, las emociones y las inspiraciones que esa imagen podría evocar en él. Hemos resaltado la conexión innegable entre ellos y cómo esta imagen solo añade más interés a su historia. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la universalidad del amor y cómo estos pequeños instantes de intimidad nos conectan con nuestros ídolos de una manera más humana y auténtica. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje emocional. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué emociones creen que Kerem experimenta al mirar esa foto? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente amantes de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.